la comunicación oral. Ustedes pueden observar que hay distintos elementos que intervienen. Digamos que la comunicación oral es completa. ¿Por qué completa? Porque suma tanto la palabra como la no palabra, es decir, cuando no se utilizan los elementos verbales. Por eso es que es completa. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos elementos, profesor? Pues bien, lo tenemos acá. Tenemos los lingüísticos, los prosódicos, los paralingüísticos, los cinésicos y los prosémicos. Son palabras nuevas para algunos, pero es de fácil entendimiento. Entonces captemos las ideas, ¿no? Cuando decimos los lingüísticos, ya es la manera particular de la persona cuando se expresa, ¿correcto? Cuando utilizan los recursos, ¿correcto? La metáfora, la comparación, ¿no? Los refranes, cuando tiene un léxico, es decir, utiliza palabras de repente rebuscadas, ¿ya? Por ejemplo, estos términos de repente para ustedes son nuevos, ¿ya? Pero tú en una conversación lo puedes utilizar, ¿correcto? Entonces estás utilizando los elementos lingüísticos. Así es. Cuando nos referimos a prosódicos, pues prosódico significa entonación, la diversa tonalidad que tú le das de acuerdo a tu estado de ánimo, ¿correcto? Así es, hay unos tonos de burlas, ¿ya? Solemnes, ¿no? Diferente tipo de tonos. Profesor, ¿y cuándo hablamos paralingüísticos? Bueno, el término para, que es un sufijo, significa alrededor, ¿correcto? También lo conocemos como paraverbal. Verbal es la palabra, alrededor de la palabra hablada, como en este caso ustedes me están escuchando, ¿correcto? ¿Qué elementos se trabajan allí? La voz, la intensidad o volumen de voz, las vocalizaciones, el ritmo, ¿correcto? Cada uno con su peculiaridad, sí. Por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros lo que es el ritmo, ¿no? Que revela actitudes y estado de ánimo, ¿correcto? Ser consciente de esto aspecto será de enorme ayuda para ustedes, jóvenes, y que ahora me van a hacer el podcast. Por ejemplo, ¿no? Si tú hablas de una forma acelerada, de repente se asocia al nerviosismo, ¿correcto? Mientras un ritmo lento da más seguridad, no tan lento tampoco, ¿no? Sino también se refiere a que te has olvidado lo que vas a hablar, ¿no? Así es. Entonces, tenemos estas características, ¿no? Dentro de los elementos paralingüísticos. Asimismo, correcto, tenemos los cinésicos y los prosémicos. El primero se refiere pues a los movimientos que se hace cuando se expresa, ¿no? Ya hemos dicho que no, la comunicación oral no solamente se entiende el significado de las palabras, sino también los gestos, el guiño de un ojo, los movimientos, el movimiento de la mano, del cuerpo, tu postura, etcétera, ¿no? Eso con respecto a lo que es los elementos cinésicos, ¿ya? Así, y también tenemos los elementos proxémicos, que se refiere principalmente al espacio, ya al alejamiento, al acercamiento que hay con tu interlocutor. Exacto, en un aula, como tenemos el ejemplo allí, vemos cómo están distribuidos los alumnos y el profesor, ¿no? El que tiene más jerarquía es que está más cerca de la pizarra. Bueno, pero igual, ¿no? Cuando tienes una conversación con un amigo, correcto, con una amiga, ahora que estamos en distanciamiento social, hay que guardarlo, ¿no? Que está dentro de lo que es los elementos, sí, es muy importante tener en cuenta el distanciamiento, ¿no? Claro, porque mientras más lejos, de repente elevas más la voz, mientras más cerca, baja más la voz, ¿no? Claro, ahora, todos estos elementos hay que tener en cuenta también, ya, que entran en juegos, ¿correcto? Dependiendo de la cultura. Exacto. Los latinos, por ejemplo, cuando nos saludamos, aunque guardamos el distanciamiento social, siempre buscamos acercarnos más. En cambio, los asiáticos no, ¿cierto? Es distinto. Entonces,
también estos elementos se ponen en juego bastante dentro de la cultura, ¿correcto? Bien, joven, entonces tengamos presente esto para presentar nuestro podcast. Si tuviera alguna pregunta, lo podrían realizar.